unas unas válvulas válvulas altimétricas en donde esas válvulas iban a dar la condición de ajuste, depende de la altura que tú tienes. Eso mismo sucede con los vehículos full injection actuales. ¿Qué pasa? Nuestro sistema de control trae lo que viene a ser el sensor, sensor barométrico. Ese sensor barométrico, cada que yo abro el switch, le va a indicar a la computadora a qué presión estamos trabajando para que la computadora pueda hacer el cálculo de la cantidad de combustible a inyectar. Y de aquí que si yo ahorita parto, ponga que yo parto ahorita en la noche, rumbo a Acapulco, llevo mi carro, no lo apago para nada. Cuando llega mi carro a Acapulco, llega fallando. ¿Por qué? Porque tiene un dato erróneo de la presión barométrica. O sea, se Cuando quedó yo con el abrí, dato inicial, ¿no? ¿andé? O sea, se quedó con el dato inicial, ¿no? Se quedó con el dato de la Ciudad de México. Entonces yo llego allá y el carro va fallando, empieza a tembelequear y a lo mejor a mí me da miedo apagarlo porque si lo apago, ¿qué tal si no prende? Mejor llego a Acapulco, busco un taller, llego al taller, le comento al del taller, oye, ¿qué crees que mi carro viene fallando? Lógicamente él va a interactuar, él va a obtener información y la mujer, no, sí, ahí déjenmelo, váyase a desayunar y ahorita que vuelva ya está. ¿Qué es lo único que hizo el del taller? No le pasó nada, simple y sencillamente trae mal el dato de presión. Él prendió su carro desde allá y nunca lo apagó y lo prendió. Cuando yo vengo de aquí a Acapulco y yo llego a una caseta, con el hecho de cerrar mi switch y volverlo a abrir, automáticamente la computadora capta que estamos en otra presión barométrica y modifica sus condiciones de actuación en la inyección. Entonces, si yo lo voy apagando constantemente, donde yo vea que ya existe un cambio en cuanto a las condiciones geográficas, digo, espérate, mira, aquí eh, hace mucho frío, hay mucho pino, estoy en una zona más alta. Apago mi carro y lo prendo, automáticamente la computadora sabe a qué presión está trabajando y modifica su actuar. Que yo en otro lugar donde digo, no, mira, aquí hay mucho vapor y la vegetación es diferente, lo apago, lo prendo y ahí el carro capta la condición de presión y no me va a generar ninguna falla. Pero si yo no le doy ese dato, pues yo aquí cuando abrí mi switch, el carro captó una presión barométrica y él sigue trabajando con ella y al estar en Acapulco, pues lógicamente va a fallar. Con el hecho de yo apagarlo y prenderlo, automáticamente toma el dato de la presión de allá y hace sus cálculos en función de esa condición. Y de aquí, ¿cómo funciona un sistema de control, señores? Un sistema de control me calcula la gasolina gracias a mi famosísima ecuación de estado. PV es igual MRT. ¿Quién le da la presión a mi computadora? ¿O quién le indica este dato a la computadora, señores? En este caso, mi sensor MAP o sensor VARO. El sensor MAP le va a indicar a la computadora qué presión tenemos. El volumen, ¿cómo saco el volumen, señores? Ahí la computadora ya trae explícito el volumen total de cada cilindro. Y puede ser que yo tenga un bocho 1600, tenga un 1800 y tengo un 2 litros. Y si dentro de esos tres carros yo checo las computadoras, son exactamente iguales. Pero una computadora es para una máquina 1.6, otra es para una máquina 1.8 y otra es para una 2 litros. Si yo cambio esa computadora de 2 litros
al modelo de 1.6, voy a tener exceso de consumo de combustible, porque esa computadora está calculando una inyección de un vehículo que tiene una capacidad volumétrica total de 2 litros y no de 1.6. Entonces aquí el sensor MAP le da la presión. El volumen ya viene preestablecido dependiendo la capacidad volumétrica del carro para la que se diseñó esa computadora. La R pues es una constante. La temperatura, ¿quién me la da, señores? ¿Quién le indica de la temperatura a la computadora? ¿Un termostato, profe? No, La todos los, temperatura del motor, no. todos los carros traen un sensor de temperatura que se conoce como sensor ACT, que es el sensor que mide la temperatura del aire de carga, o el sensor MAT, que viene de las siglas de Manifold Air Temperature, que también es temperatura del aire que entra al manifold, o en este caso, múltiple de admisión. O también se conoce como sensor JAT, que es Intake Air Temperature, temperatura del aire de entrada. Entonces la computadora, conociendo la presión del sensor MAP, conociendo la temperatura del aire, ella puede calcular cuánta masa de mezcla está entrando a ese cilindro, y de acuerdo a la masa de mezcla, la computadora puede calcular cuánta inyección va a dar. ¿Cuál es la mezcla ideal, jóvenes? Mezcla ideal son 14.7 partes de aire por una de gasolina. Entonces, si la computadora calculó que le entraron 15.7 gramos de mezcla, ella inmediatamente ya dice, de esos 15.7 gramos de mezcla, 14.7 deben ser aire y 1 gramo debe ser gasolina. Entonces, a esta cantidad de mezcla, la computadora ya sabe que el aire que está entrando, ella va a inyectar 1 gramo de combustible para llegar a mi mezcla ideal. ¿Ok? ¿Ahí qué es más recomendable, profe? ¿Que entre el aire a una temperatura mayor o menor? Menor, ¿no? Si el aire entra a una temperatura mayor, puedes tener un menor llenado. Y si tienes un menor llenado, te va a dar menos potencia el carro. Por esta razón, mucha gente dice, no, oye, mi carro jaló bien bonito, pero porque se fue de noche. Si yo me voy de noche a una temperatura baja, el motor va a desarrollar más potencia. Si yo vengo de día a una temperatura alta, el motor va a desarrollar menos. Entonces, la temperatura va a afectar el desempeño de mi motor. Por eso decía, ¿cuál es la densidad del aire en la Ciudad de México a 20 grados? ¿Y cuál es la densidad del aire en la Ciudad de México a 5 grados centígrados? Pues si yo checo esa condición, yo voy a ver que la densidad del aire se incrementa. A menor temperatura, mayor densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo bajas temperaturas, puedo llenar un recipiente con mayor cantidad de aire. Si yo tengo altas temperaturas, voy a llenar ese recipiente, pero le va a caber menor cantidad de aire. Entonces la temperatura me afecta en el desempeño de mi motor.
Pero también así la temperatura, como me afecta en el desempeño, bajas temperaturas que me van a ocasionar mayores consumos, pero mayor potencia. Y altas temperaturas, voy a tener menor consumo de combustible, pero menor desempeño del motor, menor potencia. Y de aquí que cuál sería mi necesidad. A lo mejor yo necesito mucha potencia y digo, no, pues, ¿sabes qué? Me conviene en altas temperaturas. Pero bueno, entonces sería lo que vendría a ser la densidad X y Z. Ahora, quiero que me calculen cuánta masa de aire yo puedo introducir, señores, en un recipiente de Coca-Cola de 3 litros. ¿Qué hacen su cálculo? ¿3 litros, profe? Sí, se había dicho 3 litros.
tomamos 23 grados, profe.